Hola, soy Raúl Naime y voy a presentar lo que hice en mi semana FEC, construyendo cuerpo y mente. Bueno, el primer día después de presentar la clase y presentarnos nosotros, lo que hicimos fue una actividad física. Esa actividad física era para medir nuestra resistencia y nuestra condición física. Lo que hicimos fue 1 minuto de abdominales, con 1 minuto de descanso, 1 minuto de lagartijas con otro minuto de descanso y al final 1 minuto de sentadillas. Y después de ciertos momentos nos tomábamos el pulso para ver nuestra condición física con una fórmula que nos dieron. Después de realizar todos esos ejercicios me di cuenta que no tengo una buena condición física. Podía hacer bien los ejercicios, los hacía, pero no tenía buen tiempo de recuperación y mis pulsaciones estaban muy altas para los estándares normales. En ese momento me di cuenta que la cosa que tenía que practicar o ejercitar era mi resistencia. Bueno, después de esa actividad tuvimos una plática sobre los somatotipos. En esa práctica hablamos de los diferentes tipos de cuerpos que hay y sus diferentes características. Y eso fue muy interesante para mí para ver cómo las características de cada tipo de cuerpo y cómo alguien, bueno, y pues para saber qué tipo de cuerpo tengo yo, qué ejercicios debería hacer si quiero llegar a cierto tipo de cuerpo. Y eso sí se me hizo muy interesante. Ahora para empezar el segundo día, teníamos que elegir una clase de fuerza y entre las opciones teníamos la clase de box, la clase de acondicionamiento físico, la clase de entrenamiento funcional y por último la clase de yoga. La clase que terminé eligiendo fue la clase de box, ya que a mí me gustan mucho los deportes y ese tipo de ejercicio y pensé que box era lo que más se acercaba a esto. Después de eso tuvimos una práctica sobre la fuerza, sobre los diferentes tipos de fuerzas que hay que podemos practicar. Es muy interesante porque uno piensa que la fuerza como de una sola cosa, pero con esa práctica me di cuenta de los diferentes tipos de fuerza, de cómo practicarla y más que nada la teoría de todo eso, lo cual terminó siendo muy interesante y pues me va a servir mucho en mi vida deportiva en un futuro. Y después de esa práctica de la fuerza tuvimos otra práctica que se llamaba la aceptación. En esa práctica tuvimos el honor de tener a una atleta que tenía parálisis cerebral y nos contó su historia más que nada de cómo superó sus diferentes retos y cómo llegó a sus metas con tanta dificultad. Y la verdad fue o sea, nos inspiró mucho a todas las personas que lo escuchamos. Es un ejemplo a seguir que nosotros debemos que considerar de que tenemos que aceptar cómo somos y podemos lograr lo que nos propongamos. Ahora para el enfoque de tercer día era más que nada la resistencia. Y las actividades que podemos elegir era Fight Do, Zumba, CrossFit y Circuit Training. Terminé eligiendo la clase de Fight Do ya que se relacionaba más un poco con el box y quería seguir más o menos en la misma ruta, por decirlo así. Bueno, y esa clase sí tenía relación con el box, solo que esos ejercicios eran mucho más rápidos y activos. No ocupaban tanta energía como en el box, pero los hacíamos muy seguidos y no teníamos mucho tiempo de descanso entre ejercicio y ejercicio para practicar la resistencia. Después de eso, tuvimos dos diferentes prácticas, una sobre la nutrición, la segunda sobre el entrenamiento mental. A mí personalmente me ayudaron mucho las dos. La primera de nutrición muy interesante ya que nos habla de diferentes compuestos que tenemos que tomar, diferentes alimentos y proteína, carbohidratos para cierto tipo de ejercicio, para cierto tipo de cuerpo y cómo va a depender, tiene demasiados factores más de lo que uno piensa, no, esto es saludable, eso no es saludable, lleva más de eso. Y el de entrenamiento mental, ese me ayudó mucho porque es algo que si luego se me complica de tener la mentalidad positiva o algo mientras entreno cuando quiero empezar a entrenar. Y personalmente esa práctica sí me va a ayudar mucho.
Ya para el último día estuvo más tranquilo que los otros días, y lo que vimos ese día fue primero estiramientos y también otra de mindfulness. Esas siento que fueron las que más me ayudaron de esta semana, ya que yo primero que nada no tengo nada de elasticidad y esa de estiramiento me ayudó un poco, bueno, a estirar. Y la de mindfulness creo que le ayudó mucho, ya que todos están con su mente en todos lados pensando cualquier cosa, y esa nos ayudó a calmarnos, a llevarnos más tranquilo. Y ya para terminar el día tuvimos una actividad una plática hablando del sueño, y es muy interesante porque pues, o sea, son cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero son procesos que llevan diferentes pasos, su importancia, porque muchos lo ignoran, pero muchos piensan que no importa cuánto duermas, pero necesitamos dormir para poder regenerar músculos, para regenerar energías, para superarnos, y fue muy interesante, la verdad. Y bueno, ya para concluir, esa semana Tech me ha ayudado mucho para ver diferentes aspectos de mi vida, bueno, de mi salud más que nada. Y bueno, ahorita ya después de llevar toda la semana y ver todos los diferentes temas y todo, creo que mi enfoque más que nada va a ser mejorar mi conocimiento físico, tener mejor resistencia al recuperamiento para los ejercicios, porque claramente me hace falta. Y también algo que sí voy a enfocarme mucho es en mejorar mi sueño, porque no había visto su gran importancia esa semana. Y pues la verdad mis horarios de sueño son muy diferentes, son muy diversos, y pues eso no es saludable. Y pues igual todo lo demás, eso me lo voy a llevar de mí, lo voy a aplicar en mi vida, pero mis enfoques más que nada sí van a ser los de resistencia eh, y de sueño, la verdad. Muchas gracias.